Mi padre siempre decía que yo sería un bueno para nada, mientras invertía todo en mis hermanos y a mí apenas me daba lo justo para no morir de hambre. Años después, cuando ellos abandonaron todos sus estudios, fue a mí a quien le rogó dinero y trabajo. Mi papá no me odiaba, pero tampoco me quiso como uno quiere a un hijo. Me soportaba. Me toleraba. Me aguantaba porque no le quedaba de otra. Y aunque nunca me lo dijo con todas las letras, bastaba con verle la cara cada vez que abría la boca para que entendieras lo que realmente pensaba de mí. Que yo era un error. Un gasto más. Una carga que traía desde que mi mamá quedó embarazada por accidente y él, en lugar de hacerse cargo con la frente en alto, decidió que su forma de corregirme iba a ser haciéndome sentir que no merecía ni el aire que respiraba. Siempre usó la misma frase, la misma maldita frase, como si fuera un himno familiar: tú vas a ser un bueno para nada. Mira cómo hablas. Mira cómo caminas. Mira cómo todo te cuesta. Y lo peor es que lo decía frente a cualquiera, con una sonrisa como de quien está contando un chiste, como si sus palabras no me partieran por dentro, como si yo no supiera que lo decía en serio. Crecí en una casa de 3 habitaciones en Pasadena, Texas. Mi papá era técnico en aire acondicionado, de esos viejos que aprendieron el oficio en la calle, sin títulos ni certificaciones, solo a punta de regaños y mentadas de madre. Durante años trabajó por su cuenta, y cuando el trabajo era constante, no vivíamos mal. Nunca hubo lujos, pero tampoco faltaba el plato de comida. El problema era que mi papá vivía convencido de que solo uno de sus hijos merecía lo bueno. Y ese no era yo. Era el mayor, Alan, su orgullo. El inteligente, el buen mozo, el que tenía futuro. Y luego estaba Marcos, el menor, que desde que aprendió a caminar fue el payaso de la familia, el que hacía reír a todos, el que se metía en líos y aún así terminaba con un premio o con dinero en el bolsillo porque, según mi papá, al menos ese no es un amargado como tú. Yo era el del medio. El que no brillaba, el que no destacaba, el que se quedaba callado cuando todos hablaban, el que recogía los platos mientras ellos se peleaban por la última pieza de pollo. Me volví invisible porque ser visible solo servía para que me señalaran. Recuerdo una vez, tendría yo unos 12 años, que me acerqué a él con una hoja donde había sacado un 100 en matemáticas. Se la extendí con timidez, esperando al menos una palmada en la espalda. Ni siquiera la miró. Solo preguntó si había sacado la basura. Me dijo que dejar de hacer lo que se me pedía por ponerme a dibujar numeritos era otra señal de que yo no servía para nada. Que de qué me iba a servir eso en la vida. Que el mundo no se movía con ecuaciones. Que los hombres de verdad sabían trabajar con las manos, no con lápices. Y ahí, justo ahí, entendí que cualquier intento por complacerlo era inútil. Porque el problema nunca fue que yo no sirviera. El problema era que no era como él quería. Y punto. Mientras Alan y Marcos recibían celulares nuevos, ropa de marca y cursos de verano que jamás terminaban, a mí me daban lo justo para no morirme de hambre. Una lonchera medio vacía, zapatos de segunda mano que ya venían con los cordones rotos y comentarios como ¿ya vas a empezar con tus caritas de víctima? Cada vez que se me ocurría preguntar si podía tener algo igual que mis hermanos. No había manera de ganarme su atención, mucho menos su respeto. Si me enfermaba, era porque seguro no me tapé bien. Si no tenía amigos, era porque algo estarías haciendo mal. Si lloraba, era porque no aguanto nada. Y si me callaba, entonces era que algo estoy tramando. Nada de lo que hiciera era suficiente. Nada era correcto. Y esa constante sensación de insuficiencia me acompañó como una sombra durante toda mi adolescencia. Cuando cumplí 16, supe que no podía seguir esperando que la vida se me resolviera sola. Yo ya no confiaba en nadie, mucho menos en él. Mis hermanos vivían como si todo les perteneciera por derecho divino, y mi madre, aunque me quería, era de esas mujeres que crecieron creyendo que los hijos deben entender al padre, no al revés. Así que una tarde, mientras él dormía frente al televisor con una cerveza en la mano y mi mamá lavaba platos con la mirada perdida, salí a buscar trabajo. No sabía bien qué quería, solo sabía que no podía quedarme esperando que alguien me rescatara.
Entré a un taller de mecánica del vecindario, uno de esos donde huele a grasa y sudor desde la entrada. Pregunté si necesitaban ayuda. El dueño, un hombre gordo y calvo llamado Curtis, me miró con escepticismo, pero al verme insistir, me dijo que podía barrer, sacar la basura y ayudar con lo básico. Así empecé. Años después entendí que ese taller fue mi salvación. No solo me dio trabajo, me dio estructura. Curtis me enseñó más sobre la vida que mi padre en toda su existencia. Me hablaba con respeto, me corregía sin gritar, me explicaba las cosas sin burlarse. Me enseñó a cambiar aceite, a identificar problemas en los motores, a no confiar nunca en una batería vieja y a llegar puntual, incluso si llueve o estás con fiebre. Me hablaba del back, de los técnicos que ganaban bien, de los que sacaban su licencia y montaban su propia empresa. Me decía que si aprendía a arreglar el frío de la gente, nunca iba a quedarme sin trabajo en Texas. Y le creí. Me anoté en un curso nocturno de aire acondicionado en el Community College con lo poco que ganaba, y así empezó todo. Mientras mis hermanos reprobaban semestre tras semestre en universidades caras que mi papá seguía pagando como si fueran inversiones rentables, yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Dormía poco, comía lo que podía, y cada vez que volvía a casa, él me recibía con su clásica burla: ya llegó el técnico, el que va a salvar al mundo con su destornillador. A veces sentía que iba a explotar. Pero no lo hacía. Me callaba. Me aguantaba. Y cada que Curtis me daba una oportunidad más, una recomendación nueva, una clase extra, yo la tomaba como si fuera oro. Porque sabía que nadie más me iba a dar nada. Terminé la certificación, junté para una van vieja en subasta, una blanca toda rayada por fuera, con una puerta que se atoraba y un asiento que no se reclinaba. Me endeudé con una tarjeta para poder comprar las herramientas básicas y una escalera de aluminio. Pegué calcomanías con mi número y un logo que armé yo mismo con una app gratuita. Empecé con servicios pequeños, casas, apartamentos, alguna que otra tienda. Me llegaban llamadas a las 7 de la mañana y a veces a las 10 de la noche. Nunca dije que no. Nunca. Porque cada trabajo era un escalón más para alejarme de esa casa, de esa maldita voz, de esa sombra que me decía todos los días que no valía nada. Y fue cuando mis hermanos abandonaron sus carreras, cuando los sueños caros financiados por mi papá se fueron al carajo, cuando las deudas empezaron a ahorcarlo y los bancos ya no querían esperar, que sucedió lo inevitable. Una tarde, mientras yo limpiaba el filtro de una unidad en el techo de un edificio, me entró una llamada desconocida. Era él. Mi papá. Su voz sonaba distinta. Más seca. Más controlada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Que quería platicar, como hombres. Le pregunté si pasaba algo grave. Me dijo que no, pero que quería verme. Que tenía una propuesta. Acepté. No por él, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos sin tener que agachar la cabeza. Nos vimos en un Whataburger. Llegó con la camisa arrugada, ojeras profundas y esa mirada que no había visto en él en años, la de un hombre derrotado. Me dijo que las cosas estaban difíciles. Que los trabajos ya no salían como antes. Que los clientes ya no confiaban en él. Que si podía ayudarlo. Que si tenía algo para él. Un trabajo. Un préstamo. Lo que fuera. Dijo que sabía que yo ya me movía en el negocio y que no era por orgullo, pero que necesitaba que le echara la mano. No le respondí de inmediato. Solo asentí. Le dije que lo pensaría. Y lo hice. Pero no como él creía. Porque en ese momento, mientras lo veía sudar y tomar sorbos nerviosos de un Dr. Pepper caliente, entendí que por primera vez en su vida, me necesitaba. Y por primera vez en la mía, yo tenía el poder de decidir si iba a seguir siendo el mismo hijo al que se le podía pisar la cara sin consecuencias, o si finalmente iba a poner mis propias reglas. Y te juro que en ese segundo exacto, no sentí compasión. Sentí dignidad. Y no estaba dispuesto a volver a perderla por nada. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde aquella conversación en el estacionamiento del Whataburger, y aunque él creyó que lo había dejado en el aire,
La verdad era que yo ya tenía una decisión tomada desde el momento en que lo vi entrar con el cinturón apretándole la panza y la dignidad hecha pedazos. Me tomé mi tiempo, no por indecisión, sino porque no quería actuar desde la rabia ni desde la satisfacción rápida de decirle no a la primera. Quería hacer las cosas como se deben hacer cuando uno ya no tiene nada que probar, con cabeza fría, con las reglas claras y sin dejar espacio a confusiones de ningún tipo. Si iba a meterlo a mi empresa, así fuera a levantar escombros o a cargar ductos, iba a hacerlo sabiendo que ya no estaba en su casa, ni en su mundo, ni en sus condiciones. Esta vez el que decidía era yo. Y no estaba dispuesto a permitir que arrastrara su mierda conmigo. Lo primero que hice fue hablar con mi contador. Le expliqué que quería formalizar aún más la estructura de la empresa. Hasta ese momento tenía solo a 2 trabajadores fijos y un par de muchachos que me ayudaban por horas, todos con sus formularios W4, y todo en orden, pero quería poner más límites, más estructura. No porque me sintiera una gran empresa, sino porque si iba a tener a mi padre en ese espacio, necesitaba que no quedara ni una grieta por donde pudiera colarse con sus berrinches, sus manipulaciones o su arrogancia. Compré un reloj checador de esos que se conectan por Bluetooth, mandé a imprimir uniformes nuevos con el logo de mi negocio, Frío Real Back, y redacté un pequeño reglamento interno donde detallé todo: horario de entrada, sanciones por atrasos, responsabilidades individuales, protocolos de seguridad, uso de herramientas, conducta con los clientes y consecuencias por mal uso de materiales. Nada fuera de lo normal, nada abusivo. Solo lo mínimo indispensable para evitar los típicos yo no sabía, nadie me avisó, eso no me toca a mí. Una vez que tuve todo en orden, lo llamé. No me anduve con rodeos. Le dije que sí, que podía trabajar conmigo, pero que iba a entrar en periodo de prueba, igual que todos los demás. 8 semanas. Salario base. Rol de ayudante. Nada de privilegios, nada de yo soy tu papá, nada de yo te enseñé todo lo que sabes, porque ni eso era cierto. Le aclaré que tendría que firmar un contrato como cualquier otro empleado, con cláusulas sobre conducta, uso de herramientas, cumplimiento de horario, y que no había excepciones. Lo noté incómodo al teléfono, pero no dijo nada. Apenas soltó un está bien, mándame el papel ese y lo leo. Le respondí que no era para que lo leyera, era para que lo firmara. Punto. Y así quedó. El primer día que se presentó, llegó con una gorra que decía Don't mess with Texas y una camisa vieja de una empresa donde había trabajado hacía años, como si eso le diera alguna autoridad. Se bajó de un carro prestado, porque ya no tenía el suyo, y entró al taller con esa mirada altanera que siempre le conocí, esa que usaba cuando se creía más listo que todos. Saludó a los muchachos con un ¿y estos mocosos que hacen aquí?, como si fueran sobrinitos jugando a ser técnicos. Me acerqué, le di su uniforme doblado y le señalé el baño para que se cambiara. Me respondió con sarcasmo, que si también quería que me hiciera un café. Me reí, no por gracia, sino porque me recordó exactamente por qué necesitaba que todo quedara por escrito. Le dije que si quería café, podía preparárselo después de marcar su entrada. Ni un minuto antes. Ya tenía a todos los empleados alineados. No iba a permitir que él fuera la excepción. A las 9 de la mañana salimos rumbo a un complejo pequeño donde teníamos que revisar 3 unidades exteriores y una instalación interior. Le asigné tareas sencillas: llevar las herramientas, organizar los cables, hacer anotaciones básicas. A los 10 minutos, ya estaba diciendo que no hacía falta revisar presiones porque esas cosas se sienten con la mano. Le tuve que pedir que no interrumpiera a los técnicos y que se limitara a observar, porque estaba en periodo de prueba. Me miró como si lo hubiera escupido. Me preguntó si lo estaba rebajando frente a los demás. Le respondí que esto no era su casa y que aquí nadie tenía corona. Se quedó callado, pero la rabia le salía por los poros. Durante la semana fue acumulando puntos negativos como si estuviera jugando en mi contra a propósito. Llegaba 5 o 10 minutos tarde con cualquier excusa. Una vez dijo que la 225 estaba cerrada. Otro día que no sonó el despertador. Otro que había ido a dejar un papel al Seguro Social. Siempre algo. Le pedí que firmara advertencias por escrito.
Al principio no quería. Luego las firmó lanzando el bolígrafo. Los muchachos ya no lo soportaban. Uno de ellos, Julio, me dijo bajito: tu jefe está bien pesado, mano. Le aclaré que no era mi jefe, que era solo un trabajador más, y que si tenía algún problema, podía decírmelo. Julio se disculpó, pero lo entendí. Todos lo veían como una bomba de tiempo. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Estábamos haciendo mantenimiento en un restaurante mexicano que nos contrató por recomendación de otro cliente. Era un trabajo simple, solo cambiar unos filtros, revisar el flujo de aire, limpiar ductos. Yo me fui un momento al camión para revisar el inventario, y cuando regresé, lo vi metiendo mano en una de las unidades exteriores sin cortar la corriente. Ni siquiera había usado guantes. Le grité desde el pasillo que soltara todo y se apartara. Lo hizo, pero luego vino el drama. Me dijo que no me atreviera a gritarle así, que no soy tu pinche esclavo, que no te olvides de que soy tu padre. Lo miré fijo y le dije que si lo vuelvo a ver manipulando algo sin respetar los protocolos, lo saco del proyecto en ese mismo instante. Que yo no me voy a meter en un problema legal porque a él le dio por hacerse el sabiondo. Me respondió que ya no se puede trabajar en este mundo de cristal donde todo te ofende. Me alejé. No porque tuviera miedo, sino porque ya sabía que discutir con él era como hablarle a una pared. Una que además te escupe. Pese a todo eso, cumplí con mi parte. Le pagué puntualmente cada viernes. Cada peso. No le faltó un centavo. Hasta le incluí un pequeño bono cuando ayudó con una carga pesada, porque aunque me costara admitirlo, físicamente seguía siendo fuerte. Pero eso no era suficiente para mantener un ambiente de trabajo sano. Su actitud contaminaba todo. Se burlaba de los clientes y hablaban inglés mal. Se reía de las mujeres que preguntaban cosas técnicas. Decía que la gente hoy en día quiere que le den todo peladito y en la boca. Y lo peor, hablaba mal de mí frente a los demás. Dijo que yo solo llegué lejos porque tengo suerte, que me creo mucho por tener una empresa que ni aire acondicionado tiene en la oficina, que a ver cuánto me dura esta farsa. Yo no respondí. Nunca respondí. Porque la mejor respuesta se da en silencio. Se da trabajando. Se da dejando que las reglas se cumplan. Y la regla decía que en 8 semanas se evaluaba el desempeño. Y esa evaluación ya tenía nombre desde el día 1, despedido. Pero no iba a adelantarme. No iba a darle el gusto de decir que actué desde la rabia. Iba a esperar, iba a cerrar ese ciclo como se cierran las cosas importantes, sin gritos, sin show, sin violencia. Solo con hechos. Ya vendría el momento. Solo tenía que aguantar un poco más. Porque por primera vez en mi vida, no era yo el que se sentía atrapado. Era él. Y estaba empezando a notarlo. Actualización 2. Un par de semanas más tarde, cuando ya estábamos acercándonos al final del periodo de prueba, las cosas llegaron a un punto que, aunque lo vi venir desde el primer día, no dejó de hervirme la sangre. Para entonces ya era evidente que mi papá no estaba ahí por necesidad, sino por orgullo herido. No buscaba trabajo, buscaba validación. Quería que el mundo lo viera trabajando junto a su hijo exitoso para después poder decir que todo eso era gracias a él, que me enseñó lo poco o mucho que sé, y que si hoy tengo una empresa es porque heredé sus supuestos talentos. Como si los años de desvelo, los trabajos dobles y los préstamos con intereses que casi me comen fueran parte de algún legado familiar. No era así. Y nunca lo fue. Él no quería trabajar, quería pararse en la sombra de lo que construí para seguir creyendo que todo giraba a su alrededor. Todo se terminó de pudrir una mañana en la que fuimos a atender un servicio en un dúplex en East End. Era un cliente nuevo, joven, un tipo educado, muy claro en lo que necesitaba, y con quien ya habíamos intercambiado varios correos. Quería una revisión completa de 2 unidades, además de un presupuesto para modernizar el sistema entero. Era un contrato importante, uno que nos podría abrir puertas con la asociación de vecinos del área, y que para mí representaba un salto más en la consolidación de mi negocio.
Llegamos temprano, como siempre, y mientras yo revisaba el sistema principal con Julio y Arturo, mi papá se quedó encargado de limpiar filtros y preparar los medidores. Le di instrucciones claras: no toques nada sin supervisión, no hables con el cliente si no es necesario, y sobre todo, no improvises. No pasaron ni 15 minutos cuando escuché que alguien me llamaba desde la entrada. Era el cliente. Y estaba molesto. Me dijo, sin rodeos, que el señor mayor que venía con nosotros le había dicho que podía puentear el termostato para que funcionara mientras tanto y que esas cosas no necesitaban tanto rollo, nomás saber cómo meterle mano. Lo escuché, mordiéndome la lengua, y sin decir una palabra, entré al lugar donde lo encontré con un desarmador en la mano, hurgando en los cables. Sin guantes y con la cara como si estuviera arreglando el estéreo de su carro en los 90s. Le dije que soltara todo. No se lo pedí, se lo ordené. Y lo peor es que lo hice con una voz tan firme que los demás técnicos se quedaron en silencio. Él me miró y me soltó, sin ningún pudor, que este cliente es un pinche mamón que se cree ingeniero solo porque tiene casa bonita. Le pregunté si se había vuelto loco. Le recordé que ese mamón era quien estaba pagando la factura, y que nosotros no éramos sus compadres, éramos técnicos contratados. Me respondió que en su época esas cosas se arreglaban con pinzas y sin tanto show. Le dije que en su época la gente también usaba asbesto y manejaba sin cinturón. Que si su plan era quedarse anclado allá, que mejor se regresara. Terminamos el servicio como pudimos. El cliente fue amable, pero noté que había perdido la confianza. Y no lo culpo. Nadie quiere pagar cientos de dólares para que un tipo desaliñado y bocón le meta mano a su sistema de climatización como si estuviera desarmando una tostadora. De regreso al taller, el ambiente era denso. Nadie hablaba. Él se fue al fondo de la van, mirando por la ventana. Cuando llegamos, se bajó sin decir palabra. Yo también. Fui directo al archivo, saqué su contrato y preparé la hoja de finalización por causa justificada. No me tembló la mano. Había cláusulas claras sobre incumplimiento de protocolo, interacción con clientes y conducta en sitio. Cumplió todas las razones para quedar fuera. Fui hasta su escritorio, lo llamé, y cuando se sentó frente a mí, le extendí el documento. Me miró como si no entendiera lo que veía. Me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que más que nunca. Me acusó de ser un malagradecido, de olvidarme de dónde vengo, de actuar como si me creyera un gringo empresario solo porque ahora traía camioneta con logo. Me gritó que esto no se iba a quedar así. Que él podía hundirme. Que tenía contactos. Que iba a contarle a todo el mundo la verdad sobre mí. Me reí. No porque me pareciera gracioso, sino porque me pareció patético. Le respondí que si su plan era arruinarme con chismes, que hiciera fila. Que ya me había ganado enemigos solo por levantarme temprano. Y que él, entre todos, era el más ridículo. Le entregué su cheque de pago, descontando exactamente $268 por herramientas faltantes, un set de dados Allen, un manómetro que no volvió a aparecer. Y un taladro con batería que él mismo había dicho que se lo había llevado a la casa pero que luego lo regresaba. Nunca lo hizo. El contrato estipulaba que el valor de herramientas extraviadas era responsabilidad del trabajador. Lo firmó. No podía decir ni pío. Pero igual lo intentó. Me gritó que le estaba robando. Que cómo me atrevía. Le recordé que la diferencia entre un préstamo y un robo es el consentimiento por escrito. Y que él lo había dado. Se fue pateando la puerta, con los hombros encogidos y una furia que casi se podía tocar. Esa misma noche mandó mensajes al grupo de la familia. Uno de esos grupos donde nadie habla durante meses, pero que cuando explota algo se llenan de primos, tías y hasta cuñados que apenas conoces. Dijo que lo había botado como a un perro, que nunca pensó que un hijo suyo lo humillara así, que ni en sus peores momentos lo habían tratado con tanta frialdad. Yo solo respondí con una frase. Una sola: en mi taller nadie muerde si yo no quiero. No volvió a decir nada. Pero los demás empezaron a llegar, como siempre, con sus opiniones de cartón. Que si debía ceder. Que si era su padre.
que si la familia es lo único que uno tiene. No contesté. No porque no tuviera que decir, sino porque no les debía ninguna explicación. Ellos no vieron los años en los que me comí las sobras mientras a mis hermanos les compraban la mejor carne. Ellos no escucharon los insultos, ni las comparaciones, ni las veces que me llamaron estorbo. Así que no. Esta vez no iba a defenderme. Esta vez los iba a dejar hablando solos. Y cuando terminé de archivar su contrato como terminado, y guardé la copia de su cheque con el descuento, me quedé sentado unos minutos frente al escritorio. No celebré. No lloré. No me sentí mejor ni peor. Solo tranquilo. Porque había hecho lo que tenía que hacer. Porque había cumplido mi palabra. Porque por primera vez en mi vida, había sido yo quien puso las reglas, y las cumplió. Porque no se trata solo de crecer, se trata de no permitir que los mismos que te pisaron quieran subirse a tu espalda cuando ya estás de pie. Y si eso suena cruel, es porque muchos no saben lo que se siente vivir una vida entera bajando la cabeza para no recibir otro golpe. Yo sí lo sé. Y por eso, esa puerta la cerré. Y no pienso volver a abrirla. Actualización 3. Habían pasado ya un par de meses desde que lo saqué de la empresa, y aunque su presencia física ya no contaminaba el ambiente del taller, el eco de su voz seguía flotando en los rincones, como una mancha que no se borra fácil. Lo notaba en los comentarios de algunos familiares, en las miradas en los eventos donde coincidíamos, en las indirectas que me llegaban por terceros. Se había dedicado a repetir la misma historia una y otra vez, pero con una versión cuidadosamente recortada. Donde él era una víctima noble que solo buscaba trabajar junto a su hijo y yo era una especie de tirano moderno que se había dejado emborrachar por el dinero y por el éxito fácil. Según él, yo lo había humillado públicamente, lo había echado sin corazón, lo había dejado sin nada, como si nunca hubiera hecho nada por mí. Nadie parecía recordar, o más bien, nadie quería recordar, que durante años enteros ese mismo hombre me trató como si yo fuera la sobra de su plato. Pero claro, eso no era útil para su relato. Lo que sí no esperaba fue la jugada que vino después. Una tarde de domingo, mi madre me escribió un mensaje largo, de esos que uno ve llegar al celular y ya sabe que viene con manipulación disfrazada de preocupación. Me decía que sería bueno si podía sentarme a hablar con tu papá, que él no estaba bien, que se siente traicionado, que no deja de repetir que lo único que quería era compartir algo contigo. Y que por favor, por el bien de la familia, no siguiéramos con esta distancia, que eso solo traía más dolor. Lo leí 2 veces. No le respondí de inmediato. Me tomé el resto del día para pensar en cómo manejarlo sin caer otra vez en el círculo de culpa y sumisión que tanto costó romper. Porque yo sabía que eso no era preocupación genuina. Era la clásica jugada emocional, hacerme sentir responsable por las consecuencias de las decisiones de los demás. Como si yo tuviera que cuidar los sentimientos del mismo hombre que jamás cuidó los míos. Esa misma semana recibí una llamada de mi tía Norma. No hablaba conmigo desde hacía meses, pero ahora sonaba apurada, como si el mundo se estuviera por acabar. Me dijo que iban a hacer una comida familiar pequeña en casa de mi primo Edgar, que todos iban a estar ahí, y que sería buena idea que yo fuera, porque así se aclaraban las cosas sin más drama. La forma en la que lo dijo me dejó claro que esto era una emboscada. Quise negarme. Estuve a nada de inventar alguna excusa, pero al final acepté. Y no fue por él, ni por ella, ni por nadie más. Fue por mí. Porque si algo me había prometido desde que empecé a levantar mi negocio con mis propias manos, era que nunca más iba a dejar que me encerraran en una narrativa que no era mía. Si querían hablar, que hablaran. Pero esta vez iban a escuchar. El día llegó. Me vestí sin apuro, con jeans, una camisa limpia y las botas de trabajo bien puestas. No fui a aparentar nada. Fui como soy. Llegué a la casa y desde el momento en que crucé la puerta sentí la tensión flotando. Mi papá estaba sentado al fondo, en una silla plegable, con cara de mártir. Mi mamá estaba nerviosa, mi tía revoloteaba con platos y servilletas, y mis hermanos, Alan y Marcos, sentados en el sofá como si estuvieran esperando que empezara un partido. Nadie me saludó con verdadero entusiasmo.
Fue más una obligación, un gesto vacío. Me ofrecieron comida. La rechacé. No fui a compartir pan, fui a poner las cartas sobre la mesa. Después de unos minutos incómodos, mi tía fue la primera en romper el hielo. Dijo que todos estaban preocupados porque la familia no podía seguir dividida por malentendidos. Que al final del día todos éramos sangre. Que lo que había pasado entre mi papá y yo debía quedarse en el pasado. Que los hombres de verdad se perdonan. Que todos cometemos errores. Y que si él me había hablado mal alguna vez, eso no justificaba dejarlo sin trabajo en su peor momento. Yo la escuché sin interrumpirla, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Cuando terminó, mi papá carraspeó la garganta, como si fuera a decir algo grande. Dijo que nunca quiso herirme. Que solo quería verme salir adelante y que a veces uno se pasa cuando quiere lo mejor para sus hijos. Que si me dijo cosas feas fue por coraje, no por odio. Y que si lo corrí, lo entendía, pero que esperaba que todavía me quedara algo de corazón para que lo ayudara de nuevo. Fue en ese momento que saqué la carpeta. No fue un arrebato. La había preparado con días de anticipación. Estaba harta de que intentaran manipular mi versión de la historia. Abrí la carpeta y empecé a sacar los documentos uno por uno. Recibos de pagos de cursos de mis hermanos, pagados con el dinero de mi papá. Tickets de celulares nuevos. Facturas de renta de departamentos que él les cubrió mientras encontraban su rumbo. Capturas de mensajes donde él me llamaba un inútil que solo sirve para mancharse las manos. Copias de mis primeros cheques, cuando ganaba $9 la hora, mientras mis hermanos recibían mesadas sin mover un dedo. Y luego, lo más importante, el contrato que él firmó al entrar a mi empresa. Las advertencias por llegar tarde. Los reportes de conducta inapropiada. El desglose de herramientas perdidas. El cheque final con los descuentos estipulados por cláusula. Todo. Absolutamente todo. Mi tía intentó interrumpirme. Dijo que esas cosas no se sacan frente a todos. Le respondí que si ellos querían hacer un juicio moral contra mí, yo tenía derecho a presentar las pruebas. Que lo que no se hace es inventar la historia, pintarse como víctima y luego exigir compasión a base de medias verdades. Mis hermanos, que hasta ese momento habían estado callados, decidieron abrir la boca. Alan dijo que yo estaba haciendo un escándalo por cosas del pasado. Marcos, el más cínico, preguntó si ya me creía superior solo porque tenía una empresita de aire. No pude evitar reírme. Les dije que no me creía superior a nadie, pero que sí me creía con el derecho de no tener que cargar con los errores de los demás. Y si eso los hacía sentir incómodos, era problema suyo, no mío. Después vino la parte más absurda. Alan dijo que lo justo sería que yo los ayudara también. Que ahora que tenía ingresos estables, podría meterlos a trabajar conmigo. Que así todos salíamos ganando y se resolvía el conflicto familiar. Lo miré con una mezcla de risa y asco. Le pregunté si estaba dispuesto a empezar cargando ductos, subiendo a techos en pleno verano y usando el reloj checador como todos los demás. Dijo que no exagerara. Que él tenía una licenciatura incompleta y que podía estar en oficina, viendo cotizaciones o algo así. Le respondí que las únicas personas que están en oficina son las que entienden de cargas térmicas, CR ratings y compatibilidad entre sistemas. Que si no sabía ni cuál era la diferencia entre una unidad split y una mini split, no tenía nada que hacer ahí. Marcos, con su típica actitud sobrada, dijo que no iba a andar cargando escaleras por 14 la hora. Le dije que era una lástima, porque es exactamente lo que pagan los puestos de entrada. Y que si le parecía poco, podía buscar trabajo en otro lado. Ellos se ofendieron. Se hicieron los indignados. Yo solo asentí, recogí mis papeles y me levanté. Antes de salir, miré a mi mamá. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Le prometí que no iba a pelear, y cumplí. No grité, no insulté, no devolví golpes. Solo dije lo que tenía que decir. Dejé $200 sobre la mesa para cubrir la comida, aunque ni la probé. Caminé hasta la puerta, abrí sin apuro, y salí. Nadie me siguió.
El silencio que quedó atrás fue lo más honesto que esa familia había tenido en años. Porque en ese silencio se rompió la ilusión. Se cayó la mentira del padre ejemplar, de los hermanos esforzados, del hijo rebelde que se fue por su cuenta solo para alejarse. La verdad estaba sobre la mesa. Y aunque sé que van a seguir intentando maquillarla, ya no me importa. Porque esta vez fui yo quien la contó. Completa. Sin adornos. Sin disculpas. Y con todo el puto orgullo que me negaron durante años. Actualización 4. Pasaron 6 meses desde aquella comida donde dejé todo en la mesa y salí sin mirar atrás. 6 meses donde mi teléfono estuvo en silencio por parte de la familia, como si de pronto todos hubieran decidido fingir que nunca pasó nada. Como si ignorando mi existencia pudieran sostener el relato de que el hijo problemático era el culpable de toda la mierda que venía arrastrándose desde hacía décadas. Lo gracioso es que mientras ellos se encerraban en sus propias mentiras, lo mío no dejó de avanzar. Mi empresa creció más rápido de lo que había anticipado, no por suerte, ni por contactos, ni por magia. Fue por la misma fórmula que usé desde que era adolescente y tenía que decidir entre pagar la renta o comer bien, disciplina, constancia, y no tragarme las excusas de nadie. Empecé a recibir llamadas de administradores de complejos de departamentos grandes que habían escuchado de mí por otros colegas. Gente que no quería florituras ni tecnicismos inventados. Querían aire funcionando y facturas claras. Y yo, como siempre, decía que sí a todo lo que podía cumplir. Uno de los contratos más grandes que cerré fue con una red de escuelas charter que necesitaban mantenimiento en todas sus unidades antes de que comenzaran las clases de otoño. Eran 15 edificios en diferentes zonas del condado, todos con sistemas distintos, algunos obsoletos, otros apenas instalados hacía un par de años. Fue un proyecto enorme, el más ambicioso que había tomado hasta ese momento. Así que me senté a planearlo con calma. Organicé rutas, calendarios, asignación de equipos, presupuestos por separado, y decidí subcontratar parte del trabajo para no saturar a mi equipo fijo. Llamé a una empresa de ductos y ventilación con la que ya había trabajado antes. Les pedí que enviaran cuadrillas para las zonas más pesadas. Firmamos acuerdo, entregamos materiales y arrancamos con fuerza. La mañana en que todo estalló, o más bien, en la que la vida me devolvió con precisión quirúrgica todo lo que tenía pendiente, estábamos en el plantel de South Houston. Era uno de los edificios más viejos, con un sistema de distribución que parecía salido de los años 80 y techos tan bajos que trabajar ahí era un castigo. Yo llegué temprano, como siempre, con el termo lleno de café y las botas limpias, listo para revisar el trabajo que había dejado el equipo nocturno. Me acerqué al salón donde se hacían las inducciones de seguridad para el personal externo, ya que el protocolo exigía que todos los trabajadores, técnicos fijos o temporales, firmaran un documento, vieran un video de 15 minutos y recibieran una charla sobre procedimientos básicos. No era nada fuera de lo normal, pero era parte del sistema que yo mismo había ayudado a instaurar cuando firmamos el contrato con el distrito. Entré al salón sin pensar en nada. Iba a saludar al encargado de seguridad, revisar la lista de firmas y seguir con mi rutina. Pero entonces lo vi. Sentado en una de las sillas de plástico, con un casco amarillento y un chaleco de esos que dan en las ferreterías baratas, estaba él. Mi papá. Con la espalda encorvada, las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada perdida como si no supiera bien qué estaba haciendo ahí. Por un segundo creí que estaba imaginando cosas. Parpadeé. Me acerqué. Y sí. Era él. Más flaco, más viejo, con la piel quemada por el sol y el orgullo tragado hasta el fondo. No levantó la cabeza. No dijo nada. No hizo gesto alguno. Solo respiraba lento, como quien sabe que el siguiente paso puede ser un golpe directo al estómago. El encargado de seguridad no tenía idea de quién era. Me saludó, me entregó la hoja de asistencia, y me señaló con el pulgar que ahí están los nuevos. Asentí. Revisé los nombres. Ahí estaba, R. Gutiérrez. Mis iniciales también. Pero esta vez no era el dueño de nada. Solo un trabajador más en la lista.
Pregunté con cuidado cuál sería su asignación. Me dijeron que estaría en la parte trasera, en los ductos de retorno, haciendo soporte para el equipo principal. No lo coloqué yo. Fue casualidad. O destino. O una jugada del universo con un sentido del humor cruel y perfecto. Me quedé ahí unos segundos. Luego di media vuelta y salí al pasillo. Necesitaba respirar. No de rabia, ni de tristeza, sino de esa sensación rara que da el ver a alguien que durante toda tu vida te vio hacia abajo, ahora reducido a una figura cansada, esperando instrucciones de un mundo que ya no gira a su favor. Subí al techo para revisar las unidades. Me encontré con Julio, uno de mis técnicos más antiguos, que ya conocía la historia, aunque nunca le conté los detalles. Le pregunté si tenía problema con que se sumara una cuadrilla externa para los ductos. Me dijo que no, que mientras no estorbaran, todo bien. Le aclaré que entre ellos estaba mi papá. Me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. No dijo nada. Solo asintió. Porque eso también es parte del respeto que construimos, no hacer preguntas innecesarias. Bajé, pasé por el comedor donde estaban tomando café los trabajadores, y lo vi otra vez. No me miró. No intentó hablarme. No se levantó. Fue como si supiera que su presencia ahí ya era bastante castigo. Y quizás lo era. Porque la verdadera humillación no es que te griten ni que te insulten. Es que el mundo siga girando sin ti, que te toque obedecer a un sistema que antes despreciaste, que tengas que seguir reglas que juraste nunca aceptar. Volví con el encargado y le dije lo único que necesitaba saber, trátalo como a cualquier otro. Sin ventajas. Sin castigos. Solo lo justo. Y así fue. Lo mandaron a cargar ductos, a revisar tornillería, a sujetar soportes. Nada que no hubiera hecho yo mismo durante años. Nada que no hubieran hecho otros antes que él. Lo vi pasar con la caja de herramientas en la mano, siguiendo a un morro de 24 años que empezó conmigo limpiando mangueras y ahora dirige cuadrillas completas con más profesionalismo que muchos veteranos. No hubo comentarios. No hubo burlas. Porque yo no crío idiotas en mi empresa. Les enseño a trabajar. Les enseño a ganarse el pan con dignidad. Incluso a quienes no la tuvieron nunca. Al final de la jornada, cuando estaban firmando el parte de salida, me crucé con él de nuevo. Estaba parado, con las botas llenas de polvo, la espalda sudada y el casco colgando del brazo. Me miró. No dijo nada. Tampoco yo. El silencio fue más potente que cualquier discurso. Y ahí entendí que la venganza no tiene que ser ruidosa ni teatral. A veces, la venganza es ver cómo alguien que te negó toda la vida ahora tiene que aprender a vivir con la versión de ti que logró todo lo que él decía imposible. Y lo hace en silencio, cargando ductos, firmando hojas de asistencia y esperando órdenes de chicos que antes habría llamado inútiles. Esa noche llegué a casa, me quité las botas, serví un café y me senté en el sofá. Pensé en todo lo que había pasado en esos 6 meses. En cómo la vida da vueltas, sí, pero solo para quien se levanta a empujarla. Porque los demás se quedan sentados, esperando que el mundo les devuelva algo que nunca sembraron. Y cuando no lo hace, culpan a todos menos a sí mismos. Como mi padre. Como tantos otros. Pero yo ya no era ese niño con la cabeza agachada. Ahora era el que firmaba los contratos, el que pagaba la nómina, el que decidía a quién se le abría la puerta y a quién se le dejaba en la fila. Y créeme, esa sensación vale más que cualquier disculpa. Porque ya no necesito que se arrepienta. Me basta con que sepa que ya no me puede tocar. Actualización 5. Un año después de aquella escena en la escuela charter, cuando lo vi con el casco torcido y los ojos fijos en el suelo, la vida, otra vez, con esa precisión sutil que tiene cuando uno ha sido constante, me regaló una última pieza para cerrar el círculo. Fue un lunes cualquiera, con calor pegajoso desde las 6 de la mañana, de esos días donde sabes que vas a terminar con la camisa empapada y los brazos entumecidos del esfuerzo. Había tenido una semana de locos, con 2 unidades colapsadas en un complejo nuevo,
una inspección retrasada por una tormenta y la confirmación de un contrato con un conjunto residencial en el que llevaba meses insistiendo. Estaba exhausto, pero en ese cansancio también había orgullo. Porque cada hora mal dormida, cada turno doble, cada centavo reinvertido, había construido algo real. Algo que se sostenía incluso si yo no estaba en cada esquina controlando todo. Ya tenía un equipo confiable, gente que creció conmigo, y un ritmo de trabajo sólido. Pero esa semana ocurrió algo distinto. Algo que no planeé, pero que en cuanto lo vi, supe que no podía dejar pasar. Todo comenzó con una llamada del mismo tipo de la subasta de vehículos donde compré mi primera van destartalada. Su nombre era Darren, un gringo con acento texano y el olfato agudo para ver a quién le puede colocar hasta un coche sin motor. Me escribió un mensaje corto: tengo una chatarra que te puede interesar. No corre bien, pero creo que te va a gustar. Chevy 2001, placas vencidas, asientos rotos, ¿la quieres ver? No tenía tiempo para tonterías, así que le respondí que no estaba buscando nada ahora, que me escribiera después. Me respondió con una foto. Y ahí lo vi. El pick-up de mi papá. El mismo que él cuidaba como si fuera una joya, que lavaba cada sábado como si estuviera sacándole brillo a su ego, que defendía con uñas y dientes cada vez que alguien mencionaba que ya no daba para más. Reconocí la abolladura en la puerta del copiloto, los restos de un viejo sticker de los Texans en la ventana trasera, el desgaste del guardabarros que él mismo había tratado de pintar con aerosol. Lo reconocí en un segundo. Y me congelé. Le pedí a Darren que me guardara el vehículo. Ni siquiera regateé el precio. Fui esa misma tarde. Me recibió con una sonrisa de sabía que ibas a venir. Me mostró el título, las condiciones, el kilometraje. No me importó nada. Lo compré sin hacer preguntas. Era mi venganza. Pero no de la clase que se grita en redes sociales ni se presume frente a todos. Era una venganza silenciosa, privada, precisa. Una forma de recordarle, y recordarme, que hay cosas que no se olvidan. Que el pasado no se borra, pero se puede resignificar. Y yo, ese día, decidí que su camioneta ya no iba a ser el símbolo de todo lo que yo nunca tuve. Ahora iba a ser el anuncio rodante de todo lo que construí a pesar de él. Llevé el pick-up al taller donde arreglamos las unidades más golpeadas. Le hicimos lo mínimo necesario para que funcionara: cambio de aceite, suspensión básica, rotación de llantas, y un sistema de ventilación nuevo, irónicamente, la parte que él siempre ignoraba. Luego vino la pintura. Blanca, limpia, sin adornos. Como un lienzo nuevo. Y después, el detalle final. Mandé hacer el rotulado con una imprenta local. Quería que se viera profesional, firme, pero con ese toque que hace que la gente se detenga a leer. En el costado, en letras grandes, dejé que el nombre hablara por sí solo: bueno para nada Mechanical. No era broma. No era sarcasmo. Era un recordatorio. Debajo del nombre, el lema: hacemos el trabajo que otros prometen y no cumplen. Porque eso es lo que había hecho toda mi vida. Cumplir lo que otros dijeron que no podía. La primera vez que salí a manejarlo fue un sábado por la mañana. Tenía que visitar un cliente en la zona donde mi mamá todavía vivía, en ese vecindario donde todos conocen a todos y las noticias vuelan más rápido que el wifi. Lo pensé 2 veces. Me pregunté si no era demasiado. Si no estaba cayendo en lo mismo que tanto detestaba. Pero luego me miré al espejo, con la gorra sudada y las manos manchadas de grasa, y me respondí que no. Que esto no era humillación. Era reivindicación. Era decirle al mundo, y sobre todo a mí mismo, que había sobrevivido al desprecio, a las burlas, a las carencias. Y que lo había hecho sin convertirme en lo que juré no ser. Manejé despacio. Las llantas nuevas hacían que el motor sonara más parejo, pero aún se notaba la edad. Era un carro viejo, con historia. Pasé frente a la casa de mi infancia, esa donde aprendí a medir el silencio para no ser regañado, donde cada rincón tenía una memoria que me quería hundir. Mi mamá estaba en la puerta, regando las plantas. Me vio, levantó la mano, y noté cómo sus ojos se detuvieron en el logo.
No hizo gesto alguno. Solo asintió. Y eso bastó. Pero no fue ella la que me interesaba ver. Fue él. Mi papá. Estaba sentado en una de esas sillas plegables oxidadas, con una cerveza en la mano y los ojos entrecerrados por el sol. Me miró. Tardó un segundo en entender lo que estaba viendo. Y cuando lo hizo, se puso de pie de golpe. Su cara se contrajo como si acabara de recibir una patada en el estómago. Dio un paso hacia la calle. Gritó algo. No lo escuché. No bajé el vidrio. No frené. Solo lo miré una vez. Una sola. Y seguí manejando. No volví a pasar por ahí durante semanas. No me hizo falta. Ya sabía que el mensaje había llegado. No hubo necesidad de más. Nadie me llamó para reclamar. Nadie escribió para reprocharme. El escándalo fue interno. Porque ese nombre, ese rotulado, esa frase, no estaba hecha para que todos lo supieran. Estaba hecha para él. Para que cada vez que viera ese carro pasar, o escuchara que alguien lo vio, recordara exactamente quién era el bueno para nada que él tanto despreció. Para que supiera que ese niño callado, ese al que nunca le compró una bicicleta ni le llevó al médico sin quejarse por el costo, se convirtió en un hombre que ya no lo necesita. Que no le debe nada. Que no le guarda rencor, pero tampoco espacio. Y si alguna vez pensó que iba a envejecer siendo el patriarca, el sabio, el que todos consultan, ahora sabe que no. Porque lo único que le queda es mirar desde lejos, en silencio, como ese hijo al que trató como bulto sin valor se convirtió en alguien con nombre, con respeto. Y con un puto taller que lleva escrito el mismo apodo que usó durante años para humillarme. Solo que esta vez, cada vez que alguien lo ve, no se ríe de mí. Se ríe con el bueno para nada que les repara el aire cuando nadie más lo hace. Actualización final. 18 meses después de haberlo despedido formalmente y más de 2 años desde la última vez que cruzó una palabra conmigo sin veneno en la lengua, llegó lo inevitable, el intento de chantaje. Pero no uno de esos gritos desesperados o mensajes de voz lloriqueando por ayuda. No, mi papá, fiel a su estilo, se presentó con una mezcla de arrogancia mal disimulada y victimismo estructurado, como si se hubiera entrenado para llorar sin que se le cayera el ego. Todo empezó con una carta, una jodida carta escrita a mano, en tinta negra sobre hojas arrancadas de un cuaderno viejo, con su letra desordenada y palabras subrayadas como si estuviera marcando verdades universales. Me la entregó mi madre, en silencio, sin mirarme, solo con un suspiro profundo y una frase que ya conocía de memoria: haz con esto lo que quieras, pero léela. La abrí esa misma noche, en la mesa de mi cocina, con una taza de café ya frío y las luces tenues como si el momento necesitara dramatismo. La carta no era larga, pero cada renglón venía cargado de todo lo que él nunca se atrevió a decir en voz alta. Me hablaba de su salud, de lo duro que era envejecer sin respaldo, de que los amigos desaparecen cuando ya no sirves para cargar ductos o negociar con proveedores. Me decía que estaba considerando opciones legales porque había leído algo sobre el abandono a adultos mayores, que si un hijo no responde, puede ser denunciado, investigado, obligado a hacer lo que le toca. Y ahí, en ese párrafo específico, fue cuando me reí. Me reí en seco, sin ganas, sin alegría. Una risa seca, cargada de rabia contenida, de memoria antigua. Porque el hombre que me dejó sin abrigo en invierno y sin comida cuando prefería darle el último billete a mis hermanos para que salieran con sus novias, ahora venía a exigir responsabilidad. A hablar de lo que me toca. Como si los años no se pudieran volver en su contra. Como si yo no supiera exactamente qué hice con cada centavo que tuve, mientras él me decía que era un gasto innecesario. Consulté con un abogado. No porque creyera que algo procedería, sino porque quería tener todo claro. Me explicó, con calma, que no había nada que él pudiera hacer. Que no existía ninguna base legal para obligarme a mantener a alguien con quien no tenía una relación de dependencia ni había firmado ningún tipo de acuerdo. Que él podía quejarse todo lo que quisiera, pero que al final no tenía dónde sostener su discurso. Y por supuesto, el abogado también me dijo que era libre de bloquearlo, de ignorarlo, de seguir con mi vida. Pero yo no quería ignorarlo.
Yo quería que supiera que sí lo escuché. Que lo leí. Que me enteré de todo. Solo que no me importaba. Que lo supe. Y aún así decidí que no. La respuesta no fue una carta, ni una llamada. Fue acción. Lo que hice fue contactar a una trabajadora social que conocía del centro comunitario. Le expliqué la situación y le pregunté por programas de asistencia para adultos mayores con bajos ingresos. Me dio una lista. Me dijo que podían ayudarlo, pero que él tenía que presentarse por cuenta propia, llenar formularios, comprometerse a ciertos cursos. Le llevé esa información a mi madre. Le pedí que se la entregara. Le dije que no le negaba la ayuda del mundo, pero que no sería yo quien le volviera a tender la mano. Que si quería asistencia, la buscara donde corresponde. No en mí. Pero ahí no acabó. Porque el verdadero cierre no vino con su intento fallido de presionar legalmente, ni con su carta llena de lamentos falsos. Vino cuando me encontré con él de nuevo, no en una comida familiar, ni en una visita casual, sino en una lista de supervisión de entrega de materiales de una empresa de terceros que ahora trabajaba para uno de mis proveedores. Era un trabajo pequeño, una instalación sencilla en una casa modelo, y él estaba ahí, recibiendo materiales, revisando ductos, con un chaleco fosforescente y una lista en la mano. No me vio llegar. O fingió no hacerlo. Cuando firmé el documento de inspección, el técnico a cargo me pidió que pasara a verificar los soportes de los equipos. Bajé por la escalera, me giré, y ahí estaba él, de pie, esperando que yo firmara la hoja que él mismo tenía en la tabla. Extendió la tabla hacia mí sin levantar los ojos. Yo tomé el bolígrafo, revisé los datos, firmé, y se la devolví. Él firmó debajo. Su firma temblaba. No dijo nada. No preguntó por mi madre, ni por el negocio, ni por mí. Era solo un trámite. Un papel más entre muchos. Pero en ese segundo en que nuestras manos rozaron el mismo borde de la carpeta, supe que todo había cambiado. Ya no éramos padre e hijo. Ya no éramos enemigos ni sangre ni pasado. Éramos dos hombres adultos que habían tomado decisiones. Él tomó las suyas. Yo las mías. Y ese roce de dedos sobre papel fue el último vestigio de una historia que él eligió arruinar. En las semanas siguientes, me dediqué a algo que durante años había postergado, apoyar a jóvenes del mismo tipo de origen que yo. No con caridad, no con discursos vacíos, sino con estructura real. Arranqué un programa de aprendices en mi empresa. Contacté a community colleges, visité centros técnicos, ofrecí pasantías pagadas, con herramientas, capacitación y sobre todo, respeto. Les dejé claro desde el primer día que aquí nadie tiene que tragarse burlas, ni sobrevivir a gritos, ni andar pidiendo permiso para existir. Aquí se llega, se trabaja, se aprende. Y si se equivoca, se corrige. Pero jamás se pisotea. Y en medio de ese nuevo comienzo, también tomé otra decisión. Fui a ver a mi madre. Le pregunté si quería seguir en esa casa. Me dijo que no. Me confesó que ya no dormía bien, que todo le recordaba a las peleas, a los silencios largos, a las frases cortantes que él soltaba como si fueran parte de la rutina. Le dije que tenía una solución. Le alquilé un apartamento pequeño, cómodo, en un edificio tranquilo. Le puse a su nombre la cuenta de servicios, una tarjeta para sus compras y la acompañé a abrir su propia cuenta bancaria. Por primera vez en su vida, tenía su propio espacio. Y lloró. Pero no de tristeza. Lloró como quien por fin puede respirar. Así terminó todo. No con gritos. No con una escena dramática. No con un final de película donde nos abrazamos y perdonamos. Terminó con una firma sobre un papel, con un hombre mayor cargando ductos para una empresa que trabaja para mí, con una madre libre, y con un hijo que no se quebró. No lo perdoné, ni falta que hace. No necesito sanar nada con él. Porque la verdadera sanación vino con el hecho de no permitirle volver a herirme. De no dejar que su sombra gobernara mis decisiones. De haber construido algo propio sin cargar con su nombre. Sin deberle explicaciones. Sin miedo.
Y si alguna vez vuelve a decir que fui un mal hijo por no rescatarlo cuando más lo necesitaba, yo seguiré respondiendo lo mismo que le dije a mi madre la última vez que hablamos del tema. No estoy obligado a salvar a quien me hundió. Porque hay heridas que se curan con distancia. Y hay dignidades que solo se salvan cuando se aprende a decir que no, y yo, después de toda una vida esperando su validación, por fin supe decirlo sin temblar. No. Ya no más. Nunca más.